Shaburrux presenta Ecos de Terror. Buenas noches a todos. Mi nombre es Marduk y esta noche seré el centinela. El relato de esta noche es fuerte, tal cual como mi cena. El café estaba bastante fuerte que casi me mata de nuevo. Creo que no fue buena idea ponerle veneno de rata. Comencemos el relato. ¡Claro! Si es que se atreven. La noche se avecina y comienza mi guardia. Esto es Ecos de Terror. El peligro siempre ha sido parte de mi vida, no en el sentido metafórico, sino en el más crudo y real. Crecí rodeada de una familia con miedo constante, sobre la cual pesaba un dolor enorme. Mi abuela, siempre con su rosario en la mano, solía hablar poco de lo que sucedió en la Sierra Chiapaneca, donde nuestra familia vivía antes de mudarse a la Ciudad de México. La sierra es un lugar olvidado por muchos, pero no por aquellos que la habitan o por aquellos que la acechan. Cuando mi madre apenas era una niña, mi familia huyó de allí, dejando tras de sí no solo su hogar, sino también una parte de su alma. Nunca se mencionaba el porqué, al menos no abiertamente. Sabía que algo oscuro y terrible había ocurrido, algo que nadie podía olvidar. Pero fue hasta que yo misma quedé embarazada cuando la abuela decidió contarme la verdad. El embarazo fue normal y un evento alegre para todos. Sin embargo, en ocasiones me sentía observada, no por personas, sino por algo más, algo invisible pero palpable. Aún así, deseché esos pensamientos, diciéndome que era producto de las hormonas y de la ansiedad. Pero entonces, mi abuela comenzó a insistir en un ritual que me dejó perpleja. «Tienes que poner un fuete y unas tijeras debajo del colchón», me dijo una tarde, mientras me miraba fijamente con sus ojos cansados pero brillantes, como si escondieran un miedo que no se atrevía a nombrar. La miré incrédula. ¿Un fuete? ¿Tijeras? ¿Para qué? Pero la abuela no bromeaba. Era algo que, al parecer, debía hacerse. Y su voz tembló ligeramente cuando me explicó. «Los duendes», murmuró bajando la mirada. «No debes permitir que se acerquen». La risa escapó de mis labios antes de poder detenerme. «¿Duendes?» Pensé que la abuela se había vuelto loca con los años. Pero ella no rió. Me tomó las manos y las apretó con una fuerza que no esperaba de alguien tan frágil. «Escucha, niña. Tu madre jamás te habló de Juan Pablo, pero debes saberlo. Él también era un bebé, como el que llevas en tu vientre. Y se lo llevaron». La sonrisa se desvaneció de mi rostro al instante. Supe que mi madre tenía un hermano llamado Juan Pablo, pero nadie en la familia mencionaba más que su nombre, solo un vago conocimiento de que había desaparecido cuando mi madre era pequeña. Nunca hubo detalles, nunca hubo explicaciones. «Los duendes se lo llevaron», dijo la abuela, su voz apenas un susurro. «Y no lo devolvieron». Las palabras cayeron como piedras, pesadas y duras. Me sentí paralizada por el horror que empezó a envolverme. Mi abuela, que hasta ese momento había sido una presencia de protección, ahora parecía portadora de una verdad ancestral, oscura, una que jamás quise escuchar. «Vivíamos en la sierra, en un lugar donde la gente habla de ellos, de los duendes», continuó, mientras apretaba el rosario entre sus dedos. «Algunos decían que solo se llevaban a los niños para jugar,
que si les dejabas ofrendas, los devolvían. Pero otros decían que los duendes castigan a los que no les temen, a los que no les ofrecen licor o alguna muestra de respeto. Nosotros, tus abuelos, éramos devotos, rezábamos cada noche, pensábamos que el agua bendita y nuestras oraciones nos protegerían. Pero nada fue suficiente. El pequeño Juan Pablo desapareció una noche, mientras dormía en su cuna. Mi abuela y mi abuelo despertaron al escuchar su llanto, pero cuando llegaron a su lado, solo encontraron la cuna vacía. No había señales de una puerta forzada, ninguna ventana abierta. Juan Pablo simplemente había desaparecido, como si el aire lo hubiera tragado. Pensamos que se lo habían robado, que tal vez alguien lo había secuestrado. Continuó mi abuela, su voz entrecortada por la emoción. Pero una noche, mientras lloraba por la pérdida de mi hijo, los vi. Vi a las criaturas en los árboles, pequeñas figuras oscuras con ojos brillantes, moviéndose entre las sombras. Sabía que eran ellos, los duendes, burlándose de mí, saboreando nuestro dolor. No pude hacer nada. Nadie podía. Un escalofrío recorrió mi columna, y aunque mi mente intentaba encontrar una explicación racional, algo en mi interior me decía que la abuela hablaba la verdad. Y estas criaturas, estos seres, eran reales, y que habían tomado a Juan Pablo. Después de eso, comenzaron a rondar alrededor de tu madre. La observaban. Por eso nos fuimos a la ciudad. Teníamos que escapar, pero el miedo jamás se fue. Mi abuela se detuvo, observándome en silencio, esperando que comprendiera lo que estaba advirtiendo. Y en ese momento lo supe. Supe que esas historias, esos cuentos de duendes que robaban niños, no eran solo leyendas. Eran una advertencia, una amenaza. No quise ignorarla, no después de escuchar su relato. Aunque mi mente luchaba por no creerlo, algo en lo más profundo de mi ser me decía que debía hacer caso a las palabras de mi abuela. Esa noche, coloqué las tijeras y el fuete debajo del colchón, aunque me sentía ridícula al hacerlo. Pero el miedo fue más fuerte que el escepticismo. Nunca pasó nada. Si fue gracias a la sabiduría de la abuela, o simplemente porque aquí en la ciudad estamos a salvo de esos seres, no lo sé. De lo que estoy segura es que cada fibra de mi ser me dice que la abuela tenía razón, que es mejor tomar estas precauciones, que pueden ser extrañas, pero no nos implican mucho esfuerzo, y como madres nos da una tranquilidad infinita. Tomen esta recomendación y advertencia. No quisiera imaginar lo que se siente que te arranquen para siempre a tu bebé, como sucedió con el pequeño Juan Pablo. ¿Saben? En uno de mis tantos viajes conocí una chica linda y dulce. Lástima que sabía horrendo. 1929, tantas cosas que me diste. Y para evitar que ustedes también terminen en mi estómago, más les vale compartir, dar like y sobre todo suscribirse a todas nuestras plataformas. Nos estaremos viendo muy pronto. Ecos de terror.